La conciencia regresa como una marea ácida que arrastra consigo ecos de sensaciones punzantes, mientras el impacto de la caída reverbera a través del metal retorcido de una quimera, haciendo que mi cuerpo absorba el golpe con una precisión casi coreografiada, como si conociera de antemano cada matiz del dolor que se despliega en mi interior. Las sirenas resuenan con un aullido persistente en el aire, al mismo tiempo que fragmentos incandescentes caen como lluvia sobre el desierto silencioso de Leteia, un paisaje árido que parece contener el aliento ante la devastación. La supervivencia, que en este contexto se presenta como una posibilidad estadísticamente improbable, me impulsa a examinar mi disfraz con movimientos automáticos, casi instintivos, mientras los datos del HUD parpadean ante mis ojos con una intermitencia que apenas logro procesar. Hay algo en la forma en que los restos se esparcen por el terreno, un patrón que despierta en mí un eco perturbador, una sensación visceral de que la destrucción no es casual, sino que obedece a una intención deliberada que se dibuja en los escombros como una firma invisible. El cielo sobre nosotros late con la presencia viscosa y brillante de la masa coral, una tormenta biológica suspendida en lo alto, que parece contemplar nuestra caída con una paciencia que trasciende el tiempo, como si hubiera esperado eones por este momento. Su zumbido grave y constante atraviesa la atmósfera densa, impregnada de un dulzor extraño, hasta encontrar un rincón primitivo de mi cerebro que responde a esa frecuencia con un reconocimiento que no logro explicarme. En la distancia, la montaña, una aguja cristalina que se alza contra el horizonte desolado, parece vibrar en sintonía con ese pulso celestial, como si ambos estuvieran entrelazados en un diálogo silencioso que escapa a mi comprensión. Intento desterrar la familiaridad que estos elementos despiertan en mí, atribuyendo esa sensación de déjà vu a la conmoción cerebral que sin duda debo haber sufrido tras el impacto, aunque una parte de mí sabe que esa explicación es insuficiente. Entre los restos retorcidos y envueltos en humo, descubro a los demás sobrevivientes, cada uno emergiendo de los escombros con una presencia que revela tanto sus roles como sus naturalezas profundas. Barro, un oficial de seguridad cuyos ojos ya evalúan jerarquías y recursos con una frialdad calculadora, se mueve con la seguridad de quien ha enfrentado el caos antes. Silas, un técnico cuyo silencio pragmático oculta una profundidad que aún no alcanzo a descifrar, parece perdido en pensamientos que no comparte. Lisandra, una xenobióloga cuya curiosidad insaciable trasciende incluso el instinto básico de supervivencia, observa el entorno con una fascinación que roza lo temerario. Y finalmente, Gren y Maevia, dos prisioneros de baja estatura y movimientos nerviosos, cuyos rostros taciturnos esconden un temor que parece dirigirse más al planeta mismo que a la catástrofe de la que acabamos de escapar. Analizo sus reacciones con una atención casi clínica, un interés que al darme cuenta de su intensidad me resulta extrañamente fuera de lugar, como si no fuera del todo mío. De pronto, un destello irrumpe en mi visión, no como una alucinación producto del agotamiento, sino como un recuerdo fragmentado que se impone con una claridad abrumadora. Unas manos, que siento como mías, aunque no estoy seguro, sostienen un objeto frío y facetado, negro como un abismo geométrico, vibrando con un zumbido que resuena directamente en los huesos, mientras el viento corta el aire en un lugar elevado, y palabras antiguas brotan de mi garganta con una urgencia que no comprendo. Sacudo la cabeza con violencia, disperando esa imagen que se desvanece tan rápido como llegó, y murmuro para mí mismo, conmoción, aunque una parte profunda de mi ser reconoce la falsedad de esa excusa.
Un susurro interno que me advierte que lo que acabo de ver no es un simple delirio. Evaluamos nuestra situación con una eficiencia nacida de la desesperación, moviéndonos entre los restos con una urgencia que no admite titubeos. Los comunicadores no solo están dañados, sino que permanecen en un silencio absoluto. Un mutismo que sugiere una interferencia intencionada más que un fallo mecánico. Los suministros de supervivencia, alimentos, medicamentos, purificadores de agua, han sido comprometidos de una manera que parece demasiado selectiva para ser fruto del azar, como si alguien o algo hubiera decidido qué podíamos conservar y qué nos sería arrebatado. La catedral osaria, una estructura alienígena que se eleva en el horizonte como una columna vertebral expuesta de un gigante olvidado, se perfila como nuestra única esperanza de refugio, una silueta imponente que parece llamarnos desde la distancia. Cuando propongo dirigirnos hacia ella, las palabras brotan de mi boca con una certeza instintiva que me toma por sorpresa, y la mirada que Lisandra me dedica, cargada de una curiosidad penetrante, me incomoda de un modo que no logro articular, como si ella pudiera vislumbrar algo más allá de la confusión que nubla mi mente, algo que acecha en las sombras de mi conciencia fragmentada. Inutilizable, todo esto. Resuena la voz de Barro en el campamento improvisado, mientras descarta el último de los suministros, y observo cómo el concentrado nutricional se disuelve en una pasta negra y humeante al contacto con el suelo, confirmando que no solo está dañado, sino que ha sido transformado en algo activamente hostil. Su declaración solidifica lo que ya intuíamos. Sobrevivir implicará buscar la catedral osaria, que se yergue contra el horizonte como un vestigio óseo de un titán sepultado. Y mientras todos los indicios parecen converger en esa dirección, siento un impulso visceral de tomar la iniciativa. Un instinto que no nace del coraje ni de la nobleza, sino de un conocimiento territorial primitivo que no puedo justificar. Iré al frente, anuncio, y las palabras se escapan de mis labios antes de que pueda reflexionar sobre su origen, mientras trazo mentalmente el camino más seguro a través de las dunas de arena negra y las formaciones de cristal retorcido, con una facilidad que me perturba profundamente, como si una brújula interna, inexplicablemente precisa, me guiara hacia esa estructura alienígena, con una atracción magnética que no consigo resistir. Barro arquea una ceja con una sospecha silenciosa que no verbaliza, aunque la necesidad de avanzar supera cualquier recelo que pueda albergar. Lisandra, por su parte, observa mis movimientos con una atención científica que me inquieta, catalogando cada gesto y reacción como si yo fuera un espécimen recién descubierto, una criatura digna de estudio. Mientras organizamos nuestras escasas pertenencias útiles, un fragmento de memoria estalla en mi conciencia como un relámpago solitario en un cielo despejado. Estoy de pie bajo el cielo nocturno de Leteia, no en este momento presente, sino años, tal vez décadas atrás, sosteniendo un objeto negro y facetado que pulsa con una luz interna, mientras palabras antiguas fluyen desde mi garganta con una fluidez que no me pertenece, y una luz brillante rasga el firmamento. Un barco, la quimera, respondiendo a una invocación que no debería existir. Una mezcla tóxica de triunfo y vergüenza inunda mi ser al ver cómo el navío condenado desciende hacia mí, y la visión se desvanece tan abruptamente como surgió, dejándome jadeante y desorientado, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Nuestro viaje comienza envuelto en un silencio cargado de tensiones tácitas, y guío al grupo a través de las dunas con una confianza que alimenta la creciente desconfianza entre nosotros, cada paso hacia la catedral sintiéndose
como una traición que no logro nombrar, mientras lucho contra una dualidad interna que se hace cada vez más evidente. Una parte de mí es la víctima desorientada de un desastre espacial, pero otra, más antigua y gélida, observa a mis compañeros como un lobo evaluaría a un rebaño de ovejas. Esta conciencia depredadora acecha en los márgenes de mi percepción, pugnando por emerger plenamente, y con cada hora de marcha, la masa coral en el cielo se intensifica, no solo como un fenómeno externo, sino como una melodía familiar que resuena a través de mí, como si mis propios huesos estuvieran afinados a su frecuencia. Gren, con una desconfianza justificada que no disimula, me observa mientras navego este terreno extraño con una soltura que no debería poseer, y finalmente pregunta: ¿cómo sabes hacia dónde ir? Su voz teñida de recelo. Ofrezco una explicación improvisada sobre entrenamiento en navegación e interpretación topográfica, pero las palabras suenan huecas incluso para mí mismo, y la mirada que intercambiamos dice más que cualquier discurso. Él percibe algo en mí que no encaja con la imagen de un simple sobreviviente, un destello de algo que no pertenece a este momento ni a esta vida. Su postura se transforma de manera casi imperceptible mientras se prepara para huir o enfrentarse a lo que sea, dado que su instinto detecta la cercanía de un depredador mucho antes de que su mente consciente logre articular la más mínima sospecha sobre lo que está ocurriendo. Aquella parte de mí, que aún se aferra desesperadamente a la identidad de una víctima, experimenta un terror visceral ante esta intuición cargada de desconfianza, mientras que otra faceta, que apenas comienza a desperezarse en mi interior, percibe únicamente una satisfacción gélida y calculada al reconocer a la primera persona que será separada del grupo. Cuando el crepúsculo se instala en el horizonte, la catedral osario emerge como una presencia imponente que ya no se limita a ser una silueta lejana, sino que se alza como una aberración arquitectónica de dimensiones que desafían toda lógica humana, con sus formas orgánicas entrelazándose en una danza perturbadora con ángulos geométricos tan precisos que resultan incomprensibles para la razón. La luz agonizante del día se refleja en sus superficies de un modo que evoca la imagen de sangre deslizándose lentamente por un marfil antiguo y desgastado, mientras los demás, abrumados por una reacción de horror perfectamente comprensible ante esta manifestación de lo indescifrable, contrastan con la extraña calma que me invade, un sentimiento que no debería tener cabida en mí, la sensación de retornar a un hogar que, aunque olvidado, me resulta profundamente familiar. Una voz anciana y agotada resuena en algún rincón recóndito de mi conciencia, murmurando con una claridad inquietante. El tejedor regresa al telar, antes de desvanecerse en un silencio que parece cargado de significado. Al cruzar el umbral de la catedral, nuestra procesión se transforma en un peregrinaje a través de una pesadilla de rasgos anatómicos, donde cada paso de los demás se torna vacilante, iluminado apenas por una penumbra que desciende como un fluido espeso y viscoso entre columnas que recuerdan costillas petrificadas de alguna criatura colosal, mientras yo, por el contrario, avanzo con la seguridad instintiva de quien recorre los pasillos de su propia morada en la oscuridad de la noche. La arquitectura biomecánica parece responder a mi presencia con una sutil reverberación, proyectando destellos de luz sobre patrones que mis ojos descifran de manera inmediata y natural, revelando aberturas en los lugares exactos donde, sin saber cómo, anticipo que estarán, como si el espacio mismo me guiara a través de una danza silenciosa y predeterminada. El rumor incesante de la estructura,
amplificado por las cámaras resonantes que conforman este lugar, fluye a través de mi cuerpo como una corriente eléctrica que me impulsa por senderos cuya existencia intuyo antes incluso de que se materialicen ante mí, generando una sensación que no se define como descubrimiento, sino como un reencuentro, un estremecimiento que recorre mi espalda, no como una señal de peligro, sino como un reconocimiento tácito y antiguo. A medida que nos adentramos más profundamente, los glifos comienzan a manifestarse en las paredes, tallados con una luminiscencia que delinea secuencias de transformación y fusión, donde figuras de apariencia humana se entrelazan con estructuras cristalinas, sus cuerpos distorsionándose en configuraciones que desafían cualquier noción conocida de anatomía, mientras sus rostros, congelados en expresiones de un éxtasis teñido de sufrimiento, parecen narrar una historia que trasciende el tiempo. Un entendimiento visceral y perturbador me permite interpretar estas imágenes no como advertencias destinadas a ahuyentar, sino como guías que detallan un proceso inevitable. Y mientras mis dedos recorren instintivamente los contornos de un glifo particularmente intrincado, murmuro en voz baja, casi sin darme cuenta: son registros, consciente de que estas marcas encierran algo más que simples representaciones. Lisandra, que se ha acercado con una intensidad febril, brillando en sus ojos mientras absorbe cada detalle con una avidez que me resulta inquietante, susurra a su vez con un tono que roza la veneración: son más que eso, son promesas. Y algo en la precisión casi clínica de su comentario despierta en mí una alarma primal, el reconocimiento instintivo de una presa que identifica la presencia de otro cazador disfrazado entre las sombras. De pronto, un recuerdo brota desde las profundidades de mi mente fracturada, no como un destello fugaz esta vez, sino como una escena completa que se despliega con una nitidez que me atraviesa como un filo. Me encuentro en la cima de una montaña de cristal, donde un viento cortante arrastra partículas luminosas que flotan en el aire como copos de nieve fosforescente. Y ante mí se alza el cantor orogénico, una entidad de cristal facetado, cuya luz interior emite un canto armónico que reverbera a través de la estructura misma del planeta. Mi cuerpo está al borde del colapso, cada célula agotada tras días de vagar por un desierto implacable, y con las manos temblorosas y reseca extendidas hacia esa presencia, imploro en un susurro desesperado: vida, mientras siento que la muerte me reclama. La respuesta no llega en palabras, sino en armonías que se traducen directamente en mi mente como conceptos puros. Supervivencia a cambio de ecos, vidas, resonancias. Y el pacto se sella en el instante en que la entidad deposita en mis manos un objeto de obsidiana, el telar mnemónico, cuya superficie fría y pulida parece absorber la luz a su alrededor. El recuerdo se disipa cuando Silas posa una mano en mi hombro, arrancándome de ese trance con una preocupación genuina en su voz al preguntar: ¿estás bien? Y la ironía de su inquietud por mi estado mental, cuando soy yo quien representa la mayor amenaza para su existencia, me arranca una sonrisa interna que no llega a manifestarse en mi rostro. Al entrar en la siguiente cámara, advierto que Gren ha desaparecido sin dejar rastro, y aunque el momento preciso de su ausencia se pierde en un vacío artificial que reconozco como la obra del telar, mi reacción externa es la esperada. Organizo una búsqueda, expreso alarma y preocupación con la convicción adecuada, mientras en mi interior una satisfacción fría y metódica se extiende como un veneno silencioso que recorre mis venas. En un nivel profundo y oculto de mi ser, sé con exactitud dónde se encuentra Gren,
y qué le está sucediendo en este preciso instante. Consciente de que su destino marca la primera nota de un acorde que el cantor exige como tributo. Observo a los demás con una atención renovada, evaluando sus respuestas ante la desaparición, el pánico creciente que consume a Maevia, el pragmatismo forzado con que Barro intenta mantener el control, la cautela analítica que guía cada movimiento de Silas, y la extraña resignación que parece envolver a Lisandra, cuyos ojos se cruzan con los míos durante un instante demasiado prolongado, como si pudiera vislumbrar a través de las capas de engaño que tejo para ocultar mi verdadera naturaleza. El incidente que lo cambia todo ocurre cuando Lisandra, impulsada por una curiosidad que raya en lo fatal, activa un glifo central que simboliza el núcleo del pacto, una representación del telar mnemónico en su función esencial como puente entre el cantor y aquellos que caen bajo su influjo. La reacción es inmediata y devastadora. Una onda de energía cristalina emana del glifo y me atraviesa como si yo fuera su conductor, extendiéndose hasta alcanzar a todos los presentes en la cámara, quienes caen al suelo, inmovilizados por una fuerza que no afecta sus cuerpos, sino que manipula la manera en que perciben la realidad misma. Me mantengo en pie, convertido en una prueba irrefutable de mi complicidad, y durante un instante aterrador y embriagador, siento el poder absoluto del cantor orogénico fluyendo a través de mí, no solo como una corriente de energía, sino como un torrente de conocimiento ancestral que me envuelve, mientras la conciencia de esa entidad cristalina se superpone brevemente a la mía, revelándome una vastedad que trasciende todo lo que jamás imaginé. El éxtasis que me produce esta unión resulta tan intenso que las lágrimas trazan senderos ardientes sobre mi rostro, mientras la oleada de energía retrocede y los demás despiertan poco a poco, sumidos en una confusión que los desorienta, aceptando sin cuestionar demasiado la explicación que invento sobre un supuesto mecanismo protector de la catedral. La fragilidad con la que comprenden lo que sucede me llena de una tristeza que se mezcla con una excitación casi culpable, y mientras conduzco al grupo, cada vez más numeroso, hacia el interior, llegamos por fin a la cámara central, donde el núcleo orgánico late en una armonía impecable con la masa coralina que se vislumbra a través de una abertura en el techo. Este lugar, que funciona como el altar de un acuerdo ancestral, amplifica la señal del dispositivo que, sin darme cuenta, llevo oculto en algún rincón de mi atuendo, y la transmisión comienza con un murmullo colectivo que reúne fragmentos de voces, entre las cuales reconozco la mía propia con un horror que crece en mi interior, resonando desde iteraciones pasadas con frases como «El artefacto teje la falsedad», «La voz cristalina ansía la nota final», «Ellos son el tributo», «El hacedor tiene ansias». Estas palabras se entrelazan con el canto de la entidad cristalina, componiendo una sinfonía apocalíptica que deshace las últimas defensas de la programación del 2088 dispositivo. Y en ese instante, un recuerdo de una nitidez brutal irrumpe en mi mente, asegurándose de que interprete mi papel en la siguiente representación del ritual de ofrenda. La certeza de estar atrapado en una trampa que yo mismo diseñé me atraviesa con una angustia que va más allá de las décadas físicas, tal vez siglos, que llevo encerrado en este patrón depredador de supervivencia parasitaria. Y cuando la comprensión total inunda mi ser, dejo de intentar huir del peligro para correr hacia el desenlace inevitable de este proceso, mientras los demás me siguen, confiados en que mi liderazgo los llevará a salvo del terror, que, en realidad, he orquestado con mis propias manos. Emergemos de la catedral osaria
a un mundo que se desmorona ante nuestros ojos, donde la masa coralina desciende del cielo como una tempestad de carne viva, su sustancia iridiscente perforando la estructura misma de la realidad con ondas que reverberan en el aire. El horizonte se retuerce sobre sí mismo, en formas que desafían toda lógica, mientras la atmósfera adquiere una consistencia viscosa que recuerda los delirios de una fiebre intensa, y aunque para los demás esto representa el fin absoluto, un colapso incomprensible de todo lo que conocen, para mí, ahora plenamente consciente de mi naturaleza como hacedor, significa la cosecha, el instante final e ineludible de un proceso que se ha repetido innumerables veces bajo este cielo extraño. Lejos de ser un caos desordenado, el ritual está meticulosamente orquestado, con cada elemento desempeñando el rol que le fue asignado. Hace eras a través del acuerdo entre la voz orogénica, cuya montaña cristalina vibra en el horizonte en sintonía perfecta con la catástrofe celeste, y Barro, el primero en sucumbir, cuya disciplina militar se desmorona ante lo inconcebible, intentando en vano establecer una defensa contra un fenómeno que trasciende cualquier idea de lucha. La masa coralina lo envuelve como si fuera un abrazo primigenio, penetrando su armadura con filamentos luminosos que laten al compás de su corazón acelerado, y su grito, que al principio resuena con desesperación, se transforma lentamente en un canto involuntario mientras su forma humana se disuelve y adopta una nueva configuración. Un proceso que observo con una lucidez que mi antigua personalidad, condicionada por el dispositivo, jamás habría alcanzado. La transferencia de su esencia vital, la extracción de sus memorias y vivencias, todo fluyendo a través de un vínculo invisible hacia la montaña lejana, donde la entidad cristalina se nutre de este sustento singular. Maevia y Silas caen poco después, uno tras otro, y cada transformación, cargada de sufrimiento, aporta una nota única a la sinfonía extraterrestre que se eleva a nuestro alrededor. Sus muertes no siendo un final definitivo, sino una metamorfosis que sirve como ofrenda al acuerdo que me mantiene con vida tras cada iteración. La parte de mí que aún conserva ecos de una humanidad residual experimenta un último estremecimiento de espanto, mientras el hacedor, en su interior, reconoce la gélida satisfacción de haber cumplido con su propósito. Y Lisandra, la última en quedar en pie, fija su mirada no en la devastación que nos rodea, sino en mí, con una comprensión amarga que trasciende el miedo y atraviesa las capas de mi fachada final, identificándome como el artífice de su ruina. «Tú», susurra con una voz que no destila acusación, sino un reconocimiento casi compasivo que me impacta con más fuerza que cualquier reproche. Y su lucidez en ese instante final desgarra la coraza de indiferencia que he forjado a lo largo de incontables repeticiones de este momento. Antes de que pueda articular una respuesta, la masa coralina la envuelve por completo, sus ojos permaneciendo clavados en los míos hasta el último segundo, no como los de una víctima enfrentándose a su verdugo, sino como los de alguien que presencia una tragedia antigua que va más allá de nuestra breve interacción, y su transformación resuena a través del éter como la nota culminante de un acorde impecable, el pago completo de otra iteración de mi existencia artificialmente prolongada. Ahora, solo en el centro de la devastación, me enfrento al recuerdo más doloroso que persiste en mi conciencia, mi caída original, ocurrida hace décadas, o quizás siglos, cuando era un explorador solitario varado en Leteia tras un accidente de transporte, vagando sin rumbo por un desierto implacable, debilitándome lentamente por la deshidratación y el agotamiento. El hallazgo fortuito del dispositivo mnemónico entre las ruinas de una civilización desaparecida,
la atracción subliminal que me condujo hasta la montaña de la voz orogénica, el pacto desesperado que sellé. Vida a cambio de vidas, una supervivencia perpetua a cambio de entregar periódicamente almas para un propósito que escapa a mi entendimiento. La primera vez que utilicé el dispositivo para atraer una nave, el horror al comprender lo que había desencadenado y el colapso posterior ante la enormidad de mi acto me llevaron a una solución cruel: emplear el dispositivo en mí mismo, reescribir mis propios recuerdos, convertirme simultáneamente en víctima y depredador, aligerando el fardo de la culpa mediante la ilusión de una inocencia fabricada. La avalancha de memorias sigue siendo implacable. Cada iteración del ritual, cada grupo de náufragos atraídos por mi señal silenciosa, cada serie de muertes coordinadas con una precisión que el hacedor fue perfeccionando a través de las repeticiones, la autoprogramación constante y la fragmentación progresiva de mi identidad para escapar del peso abrumador de la verdad, y el horror paulatino al darme cuenta de que ya no quedaba un yo original al que regresar, solo capas superpuestas de personalidades artificiales, cada una portando fragmentos de la conciencia monstruosa del hacedor. El peso acumulado de estas revelaciones me golpea con una intensidad que parece casi tangible, doblegándome hasta hacerme caer de rodillas mientras la masa coralina me envuelve en su cercanía, aunque sin llegar a rozarme, como si reconociera en mí no a una presa indefensa, sino a un instrumento del cantor, una prolongación de su voluntad insondable que se manifiesta en este plano de existencia. En el horizonte, la montaña cristalina resplandece con una paciencia inquietante, aguardando el instante en que volveré a emplear el telar para purgar mi mente una vez más, reiniciándola para dar comienzo a otra ronda de este parasitismo cósmico que se ha convertido en la única verdad que define mi realidad. La soledad que me rodea no tiene un carácter meramente físico, sino que se arraiga en lo existencial, configurando un aislamiento absoluto que me sitúa como un ser atrapado entre dimensiones, sin pertenecer del todo a ninguna de ellas, ni como emisario humano, ni como entidad alienígena, sino como un híbrido condenado a una maldición que lo obliga a repetir su pecado original por toda la eternidad. Las voces de las incontables víctimas que han sucumbido a lo largo de los ciclos resuenan en mi conciencia, no con un tono de reproche, sino como un testimonio mudo que da cuenta de la abominación en la que me he transformado. La claridad aterradora de este instante trasciende cualquier vivencia anterior, revelándome que soy a la vez el cordero sacrificado y el verdugo implacable, la víctima desamparada y el monstruo insaciable, el títere manipulado y el titiritero que mueve los hilos. En mi bolsillo, el telar mnemónico late con una cadencia que simula un segundo corazón, convocándome a perpetuar el ciclo como lo he hecho siempre, en una rutina que hasta ahora parecía inalterable. Sin embargo, algo se ha transformado en esta iteración. Tal vez la lucidez postrera de Lisandra, o quizás la acumulación fatal de tantos ciclos, haya generado una masa crítica de conciencia que ya no puede ser sofocada, abriendo ante mí, por primera vez en una existencia que se extiende más allá de los límites de la memoria humana, la posibilidad no de continuar, sino de romper con todo esto, buscando no la mera supervivencia, sino una liberación definitiva. Contemplo la masa coralina que se alza como un guardián imponente, sus patrones cristalinos reflejando la luz mortecina de un sol que titubea en el horizonte, como si también él aguardara mi resolución con una mezcla de incertidumbre y expectación. En la distancia,
La montaña donde habita el cantor orogénico emite una intensidad desacostumbrada. Sus facetas cristalinas proyectando destellos luminosos que identifico como un lenguaje primigenio cargado de urgencia, expectativa y mandato, insistiendo en que el ciclo debe proseguir y que el tejedor ha de volver a tejer. El telar mnemónico en mi bolsillo ejerce una presión que siento resonar en mis huesos, un zumbido subliminal que atraviesa las eras como una llamada ineludible que me impulsa a actuar. Mis dedos lo buscan de manera instintiva, extrayendo el artefacto de obsidiana cuya geometría imposible parece fluir y reconfigurarse ante mis ojos, adaptándose a un propósito cósmico que escapa a la comprensión de la mente humana que aún persiste, fragmentada, en mi interior. El artefacto vibra entre mis dedos con un ritmo que se alinea perfectamente con los latidos de mi corazón, estableciendo una sincronía absoluta entre el portador y la herramienta que va más allá de la simple posesión y se adentra en una unión indisoluble. Fueron los innumerables ciclos los que moldearon mi esencia para adaptarla al telar, o fue este artefacto el que, con el paso del tiempo, reformuló mi propia naturaleza para cumplir con su designio. La línea que separa al creador de la creación se desvaneció hace mucho, dejando tras de sí únicamente esta simbiosis parasitaria que me define. Alzo el artefacto ante mis ojos, observando cómo la luz se descompone a través de sus facetas en espectros imposibles que ningún ojo humano debería ser capaz de percibir, colores y formas que desafían las leyes de la realidad conocida. En ciclos pasados, este habría sido el momento en que lo colocaría contra mi sien, canalizando su energía para aniquilar mis recuerdos y reescribir mi conciencia, reduciéndome nuevamente al papel de víctima inocente que prepara el terreno para otra iteración de esta cosecha perpetua. Un ritual familiar y reconfortante que garantizaba mi supervivencia a cualquier precio. No obstante, algo ha cambiado de manera irrevocable en esta ocasión, pues las palabras de Lisandra resuenan en mi conciencia como un eco persistente. El tejedor, el ciclo interminable, no como una acusación directa, sino como una revelación cargada de un reconocimiento que ha perforado las capas de autoengaño que he acumulado durante siglos. El peso de las innumerables vidas sacrificadas para sostener mi existencia parasitaria se condensa en un instante de claridad absoluta que trasciende el horror o la culpa, ofreciéndome una comprensión profunda de que no solo me he convertido en un monstruo, sino en una anomalía cósmica, una fisura en la estructura misma de la realidad que se niega a cerrarse mientras yo perpetúo este ciclo sin fin. No es la redención lo que persigo, pues ese concepto ha perdido toda relevancia ante la magnitud de mis transgresiones, sino simplemente el cese, la interrupción definitiva de este patrón aberrante que no solo deforma mi existencia, sino que corrompe la propia textura de la realidad en Leteia. Con toda mi voluntad, concentro la energía residual del ciclo actual que aún fluye a través de mí como un conducto entre las víctimas y el cantor, pero en lugar de dirigirla hacia la reescritura de mi conciencia, la canalizo contra el artefacto mismo y el pacto que encarna. El telar mnemónico se sacude con violencia en una protesta desesperada, su superficie oscilando entre estados de la materia en un intento por eludir mis manos y evitar su destrucción inminente, como si poseyera una voluntad propia que se resiste a su fin. Una grieta microscópica aparece en su superficie, antes inmaculada, desafiando las leyes físicas y dando testimonio del poder de una voluntad enfocada que se enfrenta a la esencia misma del pacto. La fisura se expande con rapidez,
ramificándose en patrones fractales que irónicamente replican los glifos transmutadores de la catedral osaria, mientras el artefacto emite un sonido agudo y desgarrador, similar al de un cristal sometido a una presión extrema, antes de estallar por completo en mi palma. El polvo de obsidiana que queda se desliza entre mis dedos, cada partícula destellando brevemente antes de apagarse como diminutas estrellas que mueren en una secuencia silenciosa. En la montaña lejana, el canto eterno del cantor orogénico titubea por primera vez en milenios, marcando un quiebre en su dominio que resuena como un eco a través del vacío cósmico. Su luz interna, que se manifestaba incluso a lo lejos como un latido constante atravesando las facetas cristalinas, se estremecía con una intensidad eruptiva antes de que su brillo se redujera de manera abrupta y dramática hasta casi desvanecerse. Un silencio profundo y extraño envolvía a Leteia, no simplemente por la ausencia de sonidos cotidianos, sino por la interrupción momentánea de un compás cósmico esencial que siempre había permeado la existencia de forma tan sutil que apenas se percibía. La masa coral, que hasta ese instante había resonado con una furia perfectamente coordinada, reaccionaba al cambio de inmediato, aunque su energía no se disipaba en un colapso total, sino que se transformaba en una especie de inercia desorientada, similar a lo que ocurre con una sinfonía cuando su director abandona el podio de manera inesperada. Los diseños cristalinos que adornaban su superficie perdían toda armonía, deslizándose hacia un desorden caótico que, aunque seguía siendo letal, carecía ahora de la intención precisa que había definido su comportamiento anterior, como si un propósito mayor se hubiera desvanecido de repente. El lazo que unía al cantante orogeniano con su instrumento cósmico se había quebrado por completo, dejando tras de sí una energía alienígena que flotaba sin rumbo ni guía, sin el acuerdo que sostenía mi existencia fuera de lo común, y sin un mecanismo que reiniciara el proceso. Sentía cómo mi propia realidad comenzaba a desmoronarse lentamente, no de la misma manera en que las víctimas anteriores habían sido absorbidas y transformadas por fuerzas externas, sino como si yo fuera una paradoja que el universo mismo se esforzaba por corregir con una lógica implacable. Mientras contemplaba mis manos, observaba cómo empezaban a perder nitidez, no porque se deshicieran en partículas o se convirtieran en energía pura, sino porque simplemente se tornaban menos reales, menos tangibles, como si fueran una imagen antigua que se difuminaba bajo la exposición prolongada a una luz intensa. La disolución avanzaba con una lentitud casi ceremonial, sin causar dolor, pero con una cualidad extrañamente liberadora que me sorprendía. Cada parte de mí que se desvanecía arrastraba consigo el fardo de los recuerdos acumulados a lo largo de innumerables iteraciones, aligerando una carga que había llevado por demasiado tiempo. Mi última percepción no estaba marcada por una gran revelación, ni por una comprensión trascendental del cosmos, sino por un alivio profundo y exhausto, comparable al que experimentaría un prisionero condenado a una eternidad de cadenas al ser finalmente liberado de sus ataduras invisibles. El mecanismo que lo sostenía todo se había detenido. El artífice que lo tejía había sido desmantelado, y el entramado de horror que había dominado aquel lugar se deshacía hasta quedar reducido a sus elementos más básicos. Leteia permanecía en pie, aún cargada de peligros y misterios que escapaban a toda comprensión, pero liberada al fin de la presencia parásita que la había acosado durante eras incontables. Mi conciencia se expandía por un instante final antes de disolverse por completo, no con la esperanza de una redención o de una existencia continuada en otro plano, sino con la aceptación serena de una verdad ineludible. El desenlace había llegado. Así,
mientras el universo seguía su curso, dejaba atrás un eco de lo que fui, un testimonio silencioso de que, al menos por ahora, la amenaza había sido contenida, aunque el precio de esa victoria fuera mi propia desaparición.